Pausa, vamos de nuevo. Un poquito para atrás. A ver. Se ve... La presentación de Alessandra se ve muy parecida a su presentación de final nacional. Muy parecida. Tanto en el baile como en los sticks estos de luz. La única diferencia es la corona, que... Esto es una cuestión más personal, que ya lo había dicho, me hubiera gustado que fuera más grande, pero después está muy bien. Ok, ese golpe es nuevo. Qué lindo el piso. Perfecto. Pausa. Estoy amando el escenario. O sea, el escenario es... Lo que me gusta de estos nuevos escenarios, de estas nuevas épocas que estamos viviendo, es que el escenario es escenario con pantallas atrás y con pantallas en el piso. Entonces en el piso también se reflejan cosas. Una maravilla, la verdad. El problema es que también puede salir el tiro por la culata y pasar como siento que está pasando en este momento, ya lo veremos con la presentación completa en su semifinal, que es que ellos se pierden en las pantallas. O sea, se pierden completamente. Cuando hacen un plano largo, lo que más mirás es el Saturno, ese voladisco que da vueltas, excepto a ellos. O sea, a ellos no. ¡Ay, ese aire, papito! Mira, vamos atrás. El aire, estamos complicados con el aire ahí, ¿eh? Miren cómo las frases están tan pegadas una con otra que no le da tiempo a respirar. Bueno, puede haber un problema ahí con el tema del aire. Se escucha ya en el ensayo que las frases están tan pegadas una al lado de la otra que, claro, en estudio se pueden grabar separadas, pero en vivo se complica. Ok, eso es nuevo. Necesito escucharlo. Esto levanta también. Que le hayan hecho una voz así medio frita, con la voz frita, le genera un golpe de efecto interesante que no tenía la canción originalmente. No me gusta el Transformer de atrás. Cuando las cosas son tan grandes y no están incluidas a la presentación, o sea, no hacen parte de lo que está pasando en el escenario, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque cuando llegue Finlandia, que ya hemos visto algo de los ensayos de Finlandia, vamos a ver que lo que pasa en la pantalla es algo que abraza el escenario, ¿sí? Que está incluido con lo que está pasando en escena. Cuando no es así, cuando lo que pasa en la pantalla es una cosa y lo que pasa en escena es otra, la pantalla es tan grande que distrae la atención a lo que está pasando en el escenario. Bueno, nada. Serbia, eso pienso. Y vocalmente no podemos saber nada porque no se escuchó casi su voz. O sea, muy poquito. A ver, de nuevo. En plano cerrado me gusta mucho esa iluminación, ¿eh? En plano cerrado, o sea, así. Tipo plano videoclip. Me gusta mucho que tenga esa luz porque le genera un contra muy lindo. El agudo está medio, pero bueno. ¿Qué hace, señor? ¿Por qué baila así?
No tiene nada que ver con la canción. I heard them scream, it was too dark to see. A mí Letonia me hace pensar cada vez que lo escucho, y más ahora, que llega muy justo a los agudos. Llega muy justo a los agudos. Y más ahora que no tiene nada de fondo, siento que eso, que llega muy, muy justo a los agudos. Me gusta la luz de contra para planos cerrados. Si llegan a hacer un plano abierto, como que puede ser complicado para la escena general. Pero si hacen planos cerrados todo el tiempo, puede llegar a ser interesante, porque me parece que esa es la puesta en escena que ellos traen. O sea, esa es como su propuesta, su idea. Puede llegar a ser interesante, vamos a ver qué tal. Perdida numa outra dimensão, toda eu sou uma grande confusão. Lo que es tener pisada escénica, miren el poderío de esta gente bailando todos al unísono. Solamente son ellos, vestidos de rojo, bailando. Fantástico. Perdida numa outra dimensão, toda Mira, eu mira, sou ahora. uma grande confusão. Ahora. O pai partir, eu nunca sei que eu saiba que te fazer amor pra mim assim não dá, porque parece que nem sou mais eu. Ai, coração, ai, coração. Bien. Inteligente Mimicat con lo que les comentaba anteriormente con respecto a esto de poner una super imagen que distraiga, sobre todo si no tenemos una escenografía que llame la atención. En el caso de Mimicat no hay escenografía, no hay nada. Estaba el sillón en su final nacional, en esta no hay nada, ¿sí? En esta presentación no hay nada y no va a haber nada, solamente los bailarines y ella. Entonces, ¿qué pasó? Decidió usar las luces de atrás como luces de escenario. Entonces, queda muy, pero muy bien. No se va la atención de ellos, porque aparte tienen un color muy llamativo de traje. La coreografía está ejecutada perfectamente, o sea, hay mucha coordinación. Y al mismo tiempo, la voz de Mimicat es fantástica, muy segura de sí misma. Yo espero que vaya a la final, de verdad. O sea, yo creo que por su performance debería estar en la final. Ahora hay que ver cómo se vota, cómo van votando las personas. Assim não dá, porque parece que nem sou mais eu. Ai, coração, ai, coração, ai, coração. Diz-me lá se és meu. Mucha precisión en la ejecución de los movimientos y los cortes de la música. Y eso es fundamental para generar un efecto, sin tener nada. Fantástica, fantástica. Irlanda, a ver qué tal. Oh, life could be a long road, but at least you're not alone. Oh, we might be different, we might be unique. You might be a leader, I might be a freak. La voz no, la voz no. Muy estridente. Hay momentos en donde se pierde por caminar, se pierde la afinación, porque se ve que le falta un poco de control en el área abdominal. Y una cosa que sí veo que pasa en esta apuesta particularmente es que están todos muy separados. Entonces, si bien tienen esta escalera dorada y todo es dorado y todo es llamativo, están súper separados entre sí. No sé cómo será la puesta de cámaras, pero no lo veo. Vocalmente no. Croacia. No sé qué decir acá. No sé qué decir en este momento. Pará, vamos a verlo de nuevo.
No sé qué decir. Es muy parecida a su puesta de la final nacional. Tiene potencia, tiene fuerza. No sé qué decir, sinceramente. Me encanta eso del tractorra, con ellos de fondo y los ojos todos dados vuelta. O sea, me parece espectacular. Es muy llamativo lo de atrás, pero ellos son muy llamativos también. Es que ellos, el concepto de los de Croacia es más es más. Bueno, vamos a ver cómo les va con el más es más. Vocalmente hay muchas fallas, yo ya lo dije anteriormente. Su propuesta es muy disruptiva, no tiene que ver tanto con la voz, sino con justamente esto de llamar la atención en la puesta en escena. Hay muchísimo. O sea, si en los anteriores habíamos dicho que no había nada, en estos hay demasiado. Vamos a ver. Me gusta que los salgan para afuera como... Está bueno, eso me gusta. Wanna be a soldier, soldier. I don't wanna have to play with real blood. We're playing now. Can't turn around. ¿Caen como fuegos artificiales desde arriba? Qué peligroso eso con el traje que tiene puesto el chico de Suiza. A ver. Blood, we're playing now. Can't turn around. No water guns. No, no. I don't wanna be a soldier, soldier. I don't wanna have to play with real blood. Cause we're playing now. Can't turn around. No water guns. Just body bags that we've become. Una cosa que pasa, y que lo dije también en su momento, es que los artistas han cantado o más quietos en las pre-parties, es el caso de Suiza, o han cantado más lento. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando les toca cantar al ritmo de la canción y con los movimientos que les han pactado para el tema de la coreografía, hay momentos donde la voz no se escucha como se escuchaba anteriormente. Entonces se escuchan unas caídas ahí de voz que pueden llegar a afectar al momento de la presentación. Canta muy bien el chico de Suiza. Su presentación, a lo que hemos visto hasta el momento, tanto en fotos como videos cortos y demás, no se me hace llamativa. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a ver. Watch me. Esto me parece súper injusto, igual. Poner en los rehearsals a todos cantando, pero no a Kirel haciendo el dance break, que es la parte en que no canta. Y el Watch Me está grabado, chicos, quiero decírselos. Yo quiero verla cantar. ¿Por qué no me la muestran cantando? ¿Cuál es el misterio de la voz de esta chica? Que en ningún momento aparece cantando realmente. Ya vi un mini video igual. Pero, y en el mini video que vi, no me gustó tanto. O sea, pero digo, ¿por qué hacen eso? No entiendo. La apuesta, el cuadrado este me gusta, me llama la atención, me parece interesante de ver. Me parece que tiene buenos bailarines y que ella es buena bailarina. Ahora necesito escucharla cantar en algún momento. Así que comentarios sobre la voz no puedo hacer más que los que ya hice en mi top. Ay, los unicornios de fondo para mí y ella atrás y los unicornios están muy de más. No es necesario, no hacen falta. Pero bueno, opinión personal. Pero sí me hubiera gustado escucharla cantar. O sea, el dance break, aparte que acaban de revelar todo el dance break. O sea, no tiene gracia tampoco así. Moldavia. Creo que Moldavia ha traído un concepto de locos. Mira esto. O sea, mira esta imagen. ¿Para qué la quiero poner como corresponde? Mira esta imagen. Una fantasía absoluta. Que los cuernos del pelo de las chicas hagan como una gran ornamenta para el cantante.
en un momento. Uf. No. Fantástico. Espectacular. Fan de Moldavia. Fan de Moldavia. Me gusta. Adaptaron el videoclip al escenario. Tienen momentos. En la parte de atrás del escenario no se come la apuesta que ellos están tratando de presentar. La voz del cantante es espectacular. Los coros los cantan ellas en vivo. Ayer estábamos viendo en los rehearsals que subió Eurovisión a TikTok que los coros los cantan las chicas, las del cuerno, en vivo. Lo cual me parece un puntazo para mí. Una maravilla. Me encanta. Espero que quede muy bien. Sinceramente espero que quede muy bien. Me encanta. Me van a matar. Después yo de subir este video me van a matar. Ya no quiero. Ya no quiero hacer más videos, chicos. Ya no quiero. No está sonando bien Lorin, No está sonando bien. O sea, lo que me pasa con Lorin es que su versión en estudio suena perfecta. Ahora ella suena siempre. Capaz que en su final nacional se entiende porque hubo justo un espontáneo. Pero en este caso siento que siempre está como muy desbordada esa voz. ¿Entendés? Como todo el tiempo. Pum, pum, pum. Entonces eso hace que haya desafinaciones y las hay. Y no son pocas. Ese es el tema. O sea, desde que empecé a escucharla, que apareció, me pareció que no eran pocas las desafinaciones. Son muchas y hay demasiado desborde vocal. Uno puede tener mucha potencia vocal, que la tiene, ¿sí? Puede tener mucha potencia vocal, pero siento que a veces se le escapa. ¿Me entendés? Vamos a mirar. ¿Ven? Ese happy girl. Ella como que abre de más y se escapa más potencia de la que ella quisiera, me parece. Como happy girl. Y sale así en lugar de happy girl. Directo. ¿Me entendés? O sea, lo que coloquialmente se denomina gritar. Siento que está haciendo. No sé qué decir. No sé qué decir porque ya en mi top ya hubo gente que fue como, uff, Lorin en el 8, ¿qué te pasa, loca? Está complicado el asunto. I got something you are looking for. That is love. Qué difícil, También. Tienen como que si no tienen de fondo los coros pregrabados, está complicado el asunto, estos chicos también, sobre todo en esa subida. ¿Qué cosas me gustan de esta puesta en escena? Que no utiliza las pantallas de fondo de manera excesiva. Que la plataforma en la que están subidos es un corazón partido a la mitad, así que supongo que eso se va a mover. Calculo que se va a mover. Los colores, me gustan los colores utilizados en las luces, pero no en sus trajes. Me parecen muy lavados los colores de sus trajes. No son ni rojo ni verde, son como colores intermedios que pierden un poco de atención. Pero bueno, está bueno que no hayan puesto cosas que distraen de atrás en las pantallas. Hola Martín, bienvenido. Continuemos, a ver.
Tell me more about me. You are. Tell me you love me, baby, more than I trust. Sestra krasiva, oj ti silna ko dobra jedina korona tvoja. Sestra krasiva, oj ti silna ko dobra jedina korona tvoja. República Checa. Ya lo dije ayer en los ensayos que vimos por TikTok, pero como esto está grabado y va para YouTube, lo vuelvo a repetir. Me parece un error total el hecho de haber cambiado el vestuario y no acercarse más a los colores brillantes que tenía el vestuario del videoclip. Me parece que el vestuario del videoclip, ayer alguien me decía que parecían muñecas. Es que depende de qué país, porque si vos las ves así, todas vestidas de rosa y no se acerca, porque encima le hacen unos planos largos que para mí no son necesarios, porque justamente lo que se tiene que ver es el maquillaje tipo muñeca, no se sabe que son muñecas. Son 6 chicas con trenzas muy largas, vestidas de rosa. Fin. Con manos al fondo que hacen algo. Pero si vos no entendés qué es lo que dice la canción, porque no entendés inglés, o porque no entendés checo, no entendés qué está pasando. No entendés qué está pasando. Si hubieran sostenido el concepto de las muñecas del videoclip, que son muñecas muy exageradas, pero un poco es el plan, se hubiera entendido un poco mejor el concepto de la canción. Acá como que se perdió. Vocalmente, vamos a escucharlas un poquito, porque justamente esta parte del estribillo del coro tiene coros pregrabados también, entonces eso ayuda mucho. A ver. Don't take it down. Дай ръка, не се страхувай, с другите сестри поплувай. Морето ни нямаме място за тези омрази, пази, пази, плъеш. Морето ни нямаме място за тези омрази, пази, пази. Не тъкувай, хоп, троп, момите не са нон-стоп на разположение. Bueno, no suena mal, ¿eh? No suena mal. O sea, por lo menos en la parte del rap no suena mal. Hay que ver cómo funcionan los coros. Lo que más me preocupa de República Checa es el coro del final, que es como muy lírico, es muy música lírica. Y no sé si están preparadas para realizarlo de esa manera. Pero después lo que falla es la puesta en escena. Es una puesta en escena, no sé qué pasó, como que se perdió mucho. Países Bajos. I'm sorry, just human up, losing myself, but chasing high. Burning daylight, I'm scared that I'm falling behind. Bueno, ha mejorado mucho en lo vocal Países Bajos. Y una cosa que me gusta mucho es que al principio del video, no ahora que está toda la luz prendida, pero al principio del video está esa luz que está al principio, que si la ven, está acá, está muy linda, y ellos están oscuros, entonces la contraluz crea una silueta hermosa. Y me parece que no sale muy de ahí esa puesta en escena. Lo cual está bien porque va a ser muy cortito todos los planos. Espero que no hagan planos largos como el que están haciendo en este momento, porque ahí sí se pierde toda la magia. Pero si se acercan un poco más, puede llegar a quedar una puesta linda. Burning daylight, I'm scared that I'm falling behind. I'm losing myself, I'm chasing highs. Losing myself, I'm chasing highs. Finlandia, a ver qué tal. Quiero hacer una pausa en este momento para que apreciemos la fantasía de la idea que se le ocurrió a esta gente de usar las pantallas solamente para proyectar esa sombra, que en realidad no es una sombra proyectada, es un video grabado con la silueta de Carija. Sí, le voy a decir Carija en el video también. Con la silueta que hace los mismos movimientos que él. Y esto es lo que les decía con respecto a lograr que, si vas a usar las pantallas, no te opaquen toda la puesta, sino que se sumen a la puesta en escena. Me parece una fantasía absoluta, total. Sí creo que en algunos momentos va a tener que trabajar un poquito más eso que está acá diciendo Rocado. Va a tener que trabajar un poquito más la sincronía con la silueta del fondo. Porque hay cosas que las hace antes.
entonces queda un poco extraño, va a tener que trabajar esa sincronía. Pero me parece fantástico. O sea, si lo hace bien sincronizado, fantasía total. Lo de la lengua, no me he dado cuenta. Presentación fantasía, ojo con Finlandia. Ojo con Finlandia. Yo estoy segura de quién creo que va a ganar y de quién espero que gane y de quién tiene todas las papeletas para ganar. Pero la verdad que haber hecho esa movida onda anime de fondo es algo nuevo que tiene un golpe de efecto intenso cuanto mucho. Y los bailarines terroríficos me parecen fantásticos también. O sea, que le hayan dado ese aspecto de irreal le da aún más fantasía a todo esto dibujito animado que quiere crear, a todo esto anime que quiere crear. Me encanta, me encanta, me encanta.